¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mujer 360, este espacio acá en Agricultura TV, que también pueden escuchar por Radio Agricultura, donde nos encontramos todos los sábados en la tarde para hablar temas de mujeres. Yo digo mujeres más o menos como en mi edad, medias cuarentonas, pero hoy día vamos a hacer una excepción, porque tenemos una tremenda invitada, le falta harto a la Josefa para llegar a los 40. Hoy día queremos hablar de emprendimiento, innovación, pero con un foco en salud muy, muy importante. Por eso nos acompaña Josefa Cortés, diseñadora. ¿Cómo estás, Josefa? Bien, ¿y tú, Dani? Bien, también un gusto tenerte acá, aprovechar que estás en Chile. Josefa es diseñadora y que a partir de una experiencia personal agarras quizás los conocimientos, las habilidades que te entrega tu carrera y decides iniciar un proyecto que tenga harto impacto social, que se llama Palpa. Esta idea surge obviamente como tu proyecto de título en la universidad y buscas también con esto alcanzar una convicción bien profunda, que es ayudar a muchas mujeres, quizás primero en Chile, y después obviamente vamos a seguir hablando, y a través de Palpa hacer que el autoexamen de la prevención, el autoexamen mamario, pueda prevenir, pueda tal vez tempranamente llegar a un diagnóstico y lanzarte en todo esto de la prevención del cáncer de mama. Bienvenida a Mujer 360. Gracias, muy completa la introducción. Hacemos la pega y también la Cata, que es nuestra productora. Bueno, estás de paso en Chile, llevas ya varios años viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, con tu familia, tu marido, sí. Y estás, bueno, en la espera de tu primer hijo, 29 años, o sea, tremenda mujer. Sí, bueno, ya siento que ha pasado muy rápido los 20 porque a los 24 empecé con Palpa, entonces ha pasado volando y claro, ya llevo cerca de 3 años viviendo fuera y ahora me tocaba también esta etapa de ser mamá, así que muy feliz. Mamá. Bueno, yo conozco Palpa, tuvimos la posibilidad de hacer una campaña juntas en la Municipalidad de Las Condes en un mes de octubre, precisamente por la prevención y hacer como esta concientización del cáncer de mama, que muchas veces se habla de las mujeres sobre los 40 años, pero también en Chile ya hemos estado viendo que lamentablemente es una enfermedad que se está descubriendo también antes de los 40 años. ¿Cómo nace Palpa? Vamos a esos años en que tú estabas preparando tu proyecto de título en diseño. ¿Por qué decides que tu proyecto de título tenga este carisma y este espíritu? Bueno, me acuerdo que estaba, claro, en mi último año de diseño y uno tiene que trabajar todo ese año un solo tema. Y terminar diseñando algo, puede ser desde una experiencia, un servicio, un producto, proyecto. Y me acuerdo que mi profesora en ese minuto me dijo, mira, lo que sí, el tema que elijas tiene que ser algo que te motive, porque vas a estar un año entero con esto. Dije, chuta, ya, ¿qué puede ser? Y justo en ese minuto, a la Jovita, que es una persona que quiero mucho, que hoy día está bien, que ha trabajado siempre en mi casa, ella se sintió algo en su mamá, pero pensó que era algo completamente normal, un poroto de grasa. Bueno, se dejó estar y ese año cuando fue al doctor le dijeron que lo que ella había palpado hace harto antes era un tumor y ya estaba mucho más avanzado. Entonces dije, qué ganas de poder crear o a través del diseño ayudar a que la mujer entienda cómo es esa sensación. Ese autoexamen. Claro, porque siempre te dicen, si encuentras algo raro, anda a revisarlo, pero ¿cómo es? ¿Cómo se siente? La verdad es que nadie nunca te enseña, ni siquiera te enseñan a autoexaminarte en la casa ni en el colegio, es algo que simplemente se da por hecho, pero no se enseña. Entonces, decidí que lo iba a hacer con el cáncer de mama porque era un tema que también es muy atingente en todo el mundo, no solamente en Chile, claro. el cáncer que afecta más, mujeres, que más claro. afecta a la mujer en el mundo. Y bueno, ese año completo entonces me dediqué a investigar, a trabajar con cirujano oncólogo, con ginecólogos, con muchas mujeres, entrevistarlas. Harta investigación. Sí, mucha investigación. Para los últimos 6 meses ya diseñaba el producto, que me quise centrar en el autoexamen, porque sí me daba cuenta que la mayoría de las campañas, porque octubre, bueno, el mes del cáncer de mama, todo se pinta de rosado, sí. Se busca crear conciencia, que es súper bueno, porque efectivamente es un cáncer que la gente está más consciente que otros por lo mismo. Pero me pasaba que muchas de esas campañas eran para mujeres que se tenían que hacer la mamografía, desde los 40. Antes de los 40 es poco efectivo el examen en mujeres tan jóvenes por la densidad de la mama. Claro. Es algo físico. Claro. No es que no nos pueda dar cáncer de mama.
Y dije, bueno, qué ganas de poder incluirlas más a estas mujeres sub 40, porque yo era una de esas. O sea, a mí me podía dar... Sigue siendo una de esas. Claro, sigo siendo una de esas, nunca me he hecho una mamografía. Entonces, ¿cómo podíamos acercar un poco el lenguaje a ellas? Y además se une con que el cáncer de mama está bajando en edad. O sea, cada vez hay más casos jóvenes. Que no tienen historial de cáncer No tienen historial de mama en su familia. De hecho, no se puede prevenir como tal el cáncer de mama. Es algo que cada vez se está corrigiendo más, pero yo puedo tener una vida súper sana, no tener ningún antecedente, hacer deporte, tratar de reducir al máximo los riesgos, pero aún así puedo tener, es completamente al azar. Tienes razón, uno habla de la prevención, pero quizás lo que tendríamos que focalizarnos como palabra y concepto es como detectarlo tempranamente. Claro, y así se puede prevenir un mal pronóstico. Un mal pronóstico o un resultado que lamentablemente puede llevar hasta la pérdida de la vida, porque además sabemos que es el cáncer, y junto también con el cáncer de útero, el que lamentablemente le está quitando la vida a muchas mujeres en nuestro país. Entonces, bueno, a raíz de eso dije, ¿qué podemos hacer con estas mujeres sub 40 que no se hacen mamografía? Bueno, el primer paso es educarlas, porque los exámenes para detectarlo a tiempo están. Existe la mamografía cada vez más tecnológica, hoy día se le está metiendo inteligencia artificial, claro. Pero el problema está en que la mujer no se lo hace. La incidencia de mujeres que se la hacen, en comparación a las que deberían hacérselo, es súper baja todavía, sobre todo después de la pandemia. Entonces, ahí es donde... Entra palpa. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Educar. O sea, educar hoy día es el primer paso para una detección temprana. Si la mujer no lo entiende, no va a hacer nada al respecto. Qué interesante esto. Y se me mezclan como todas las preguntas que te quiero hacer. Porque además yo tengo, no sé si se dice el dispositivo, la jabonera, yo tengo palpa. Sí, como quiera. Que además te quiero preguntar por el producto en sí mismo, cómo llega hasta ese diseño, que además es precioso, es súper femenino, es bien lindo. Pero también me da muchas ganas de preguntarte por tu lado de emprendedora, porque al final tú no vendes una jabonera o tú no vendes un producto. Tú nos acabas de decir, lo que tú quieres a través de Palpa es educar, llamar a la gente al autoexamen, a la importancia, al poder llegar, ojalá, a una detección temprana. Tal cual. Bueno, a ver, un poco por el lado del diseño, cuando uno ya se empieza a bajar de esta idea a un producto, o sea, una cosa es decir, yo quiero ayudar a que la mujer entienda cómo se sienta un bulto, pero otra cosa es ver bien dónde voy a intervenir, y eso es pura entrevista con el usuario, que es entender en qué contexto se haría el autoexamen. Bueno, en la ducha, porque tengo acceso al cuerpo, me imagino, o cuando estoy acostada en mi cama. Y ahí en la ducha ya pasan cosas, o sea, la mujer ya se jabona, ya interactúa con el cuerpo. Entonces, hay una manera muy natural de inculcarlo, que es cuando me jabono, aprovechar de palpar. Y además, el jabón tiene un beneficio que suaviza la piel, claro. Entonces es más fácil hacerse el autoexamen. Y hay uno de estos conceptos como, bueno, jabonera, que ganas que en esa jabonera yo además pueda entender cómo es este bulto, porque existen los fantomas, para entender cómo es un bulto, pero están en ciertas consultas médicas, no es algo en la casa que yo voy a tener. De hecho, bueno, yo ya llevo varios años haciéndome la mamografía, no me ha pasado nunca que en alguna de las consultas me entreguen un dispositivo o algo. Claro. Claro, el doctor te enseña y te guía y te orienta, pero la textura, como tú dices, no la he visto en las consultas, pero sí está en tu jabonera. Sí. Cuéntanos un poco del producto, que ganas de haberlo mostrado, pero bueno. Sí, como que ya se me olvidó traerlo Baby a la brain. a la Existe entrevista. ese concepto. Pero 6 meses de embarazo, claro. Que la Josefa, para ponerlo ahí. A ver, ¿en qué consiste? En una esponja. Bueno, ahí quizás pueden buscarlo en palpa.cl, pero es una esponja que tiene forma de una mama muy simplificada, o sea, es como una cúpula, y que adentro tiene la simulación de un bulto que es muy duro, que no se mueve. Todo eso se hizo con cirujano oncólogo, y que me decían, mira, la gran diferencia entre un quiste y un tumor es que el tumor es súper fijo, duro como una piedra, no se mueve. Y eso es lo más distinto, pero la forma, el tamaño, todo eso puede variar. Entonces, trata de replicar algo que sea muy duro y que no se mueva. Y si lo tocáis en cualquier parte de tu cuerpo, es algo que tenéis que ir a revisar. O sea, un bulto anómalo. Bueno, y la gracia es que esta cúpula se rellena de jabón líquido y eso genera más densidad. O sea, ya no tiene este vacío, sino que está relleno de algo.
Y a medida que yo lo palpo, por abajo tiene una esponja que es muy suave. Entonces yo voy tocando, sintiendo cómo es este bulto. Como cuando vas apretando para que salga el Claro, jabón. para que salga el jabón. Y a medida que toco el jabón va saliendo por la esponja, que bueno, después de varios diseños llegamos a un diseño que es muy suave, que no chorrea jabón, que se fue perfeccionando. Y el diseño en sí físico tenía que ser algo apto para una ducha que se comparte también. El primer modelo, me acuerdo que tenía una tapita muy chica por arriba y mi gran preocupación era, esto lo puede pescar un niño, se puede tragar una La tapa. tapa. O sea, imagínate lo que puede ser. Entonces tenía que ser algo que además Fuera seguro. estuviese pensado para un ambiente que se comparte con hombres, mujeres, niños. Niños, claro. Y así fue un poco el diseño que, a ver, me titulé con un producto Muy distinto al el de hoy día. 2020, pero el 2023 recién ya sacamos la versión final, a pesar de que antes de eso tuvimos una versión intermedia que se vendió, o sea, entregamos más de 50.000 de esa versión. Hoy quizá yo tengo la versión anterior. No, Voy a no meter. creo, porque 2023 en octubre ya habíamos lanzado Ya habíamos la nueva, lanzado así la que yo nueva. creo que te habíamos mandado esa. Oye, qué interesante, porque además yo creo que se unen muchas cosas en tu experiencia. Yo te llevaría sí o sí como de speaker a las escuelas de diseño, a colegios, cuarto medio, como cuando uno tiene la inquietud vocacional, porque, claro, quizás la gente piensa en diseño y lo ve muy reducido a algo muy particular. Claro. Pero tú estás, con tu proyecto de título, un poco cambiaste o introdujiste un producto que no existía pensando en la salud femenina. Ojo, que el cáncer de mama también le puede dar a hombre, Sí. es menor la incidencia, pero también si es que le da a un hombre puede ser más complejo, porque significa que genéticamente hay una tendencia distinta. No, y culturalmente el hombre lo detecta mucho más tarde, Mucho porque más tarde. ni se le ocurre que puede ser cáncer de mama. Entonces va a consultar cuando ya Ve- el bulto está súper grande. Súper grande. Entonces, como que con tu carrera, con la experiencia de la joyita, tú rompiste un esquema, siento yo. Sí, y bueno, ahí una cosa es crear el producto, que yo lo que hice era poder titularme, pero en diseño, y esto es algo súper bueno en mi caso, mi carrera me enseñó a pensar como un proyecto, más allá del solamente el producto mismo. Es como, cómo esto yo lo veo inserto en la sociedad. Y ahí uno empieza a imaginar un modelo de negocios como para poder escalar esto. Súper básico, me acuerdo que yo decía, ya, esto se puede vender en la farmacia o como un regalo corporativo, pero del dicho al hecho es muy distinto porque es un producto completamente nuevo que nadie conoce, que hay que educar mucho para que la gente, y no hay una tendencia hoy día todavía a comprar tanto lo preventivo, Lo previo. Claro, es más cuando ya... Hay un diagnóstico y tienes que Claro. empezar a tratar. Entonces, ese cambio de cultura era muy difícil de hacer. Y así fue como cuando ya lanzamos Palpa y fue primero por la página web, venta 1 a 1, esto fue el 2020. Ahí llegaron 2 empresas que dijeron que querían esto como un regalo para sus mujeres. Y era una venta al por mayor en el fondo. Y ahí dije, bueno, acá hay una oportunidad muy buena porque no solamente se le entrega el producto en mayor cantidad, o sea, venderle a una empresa 100 es mucho más fácil que a 100 personas por sí sola. Pero además se da una instancia de poder educarla. O sea, cuando se entrega el producto a esas mujeres, se puede generar algún minuto para contarles sobre esto, sobre el cáncer de mama, concientizar, y así se crea nuestra primera formación del cáncer de mama. Hoy día ya tenemos 5 formaciones distintas de distintos temas de la mujer. ¿A qué te refieres con eso de la formación? Yo obviamente he ingresado a la página web, te decía, tengo, yo le digo jabonera, Está perfecto. Tengo Palpa, tengo la jabonera en mi baño, en mi ducha, y tienes tanta razón cuando me decías, efectivamente, la ducha yo la comparto con mi marido, con mis hijos, con mi hija chica, y es una jabón, o sea, no les da la curiosidad de empezar como a romperla, Claro. ni que salga la tapita, o sea, es súper seguro en ese sentido. No lo había pensado nunca, bien increíble. Hoy día tenemos qué patúa, como que yo me sumé a Palpa, más de 120.000 mujeres que ya han recibido el dispositivo Palpa, que lo usan para practicar el autoexamen. Ustedes han podido a través de Palpa, las mujeres, detectar casos reales de tumores en etapas bien tempranas, lo que obviamente, y esto no es ser como iba a decir cuático, que poca, o así como cuando uno es exagerado, salva vidas finalmente. Sí. ¿Qué pasa en ese camino entre el 2020 que te titula, el 2023 que es la versión final del dispositivo Palpa, las 120.000 mujeres de hoy día?
que Palpa haya sido reconocida por el MIT como una de las innovaciones más destacadas en Latinoamérica, que tú también fuiste finalista del Premio Nacional de Innovación Aboni, que no estás solo en Chile, que ya Palpa se vende en distintos países. Antes de partir el programa yo te preguntaba por la internalización. En España ya tienen empresa, en Suiza han tenido grandes alianzas. Tú vives en Estados Unidos y estás viendo cómo insertas Palpa a Estados Unidos. En estos años, ¿qué ha pasado? Bueno, todo eso, y cuando uno hace este trabajo como de hacer la pausa y ver cómo ha crecido, es bien impactante, porque ha pasado todo muy rápido. Entonces yo digo, sí, de acá a 5 años espero esto, esto y esto, pero todo avanza más lento de lo que uno quisiera, Claro. pero a la vez avanza rapidísimo. O sea, todo lo que hemos logrado, a ver, ¿qué diría yo que fueron los grandes hitos de Palpa? Una vez que me titulo y empiezan a aparecer estas empresas, yo estaba sola, no tenía ningún tipo de equipo, sino que era Esto parte solo contigo. solo conmigo, pero decido patentarlo con la universidad, y empezamos un proceso de patentamiento y con estas primeras ventas gané un fondo Corfo. Con ese fondo Corfo ya decido hacer algo un poco menos artesanal y también porque me gané una oportunidad de ir a presentarlo afuera, a Miami. Entonces yo dije, bueno, si me voy a Miami tengo que llevar algo que funcione bien, más de una sola unidad. ¿Pero esto tipo del programa Shark Tank? No, ¿Dónde lo fuiste a presentar? No, se llama Emerge Americas, que bueno, es de tecnología y nos invitaron. La cosa es que llegó la pandemia y se pospuso por 2 años. Entonces yo fui 2 años después, pero en esos 2 años ya habíamos avanzado muchísimo. Claro. ¿Qué más? En ese minuto decido levantar una primera ronda, familia, amigos, gente que creía en el proyecto en realidad, para poner en marcha... ¿Levantamiento capital? Sí. Para poner en marcha esta primera versión ya más industrial del producto. Había que mandar a hacer una matriz, todo hecho en Chile en ese minuto porque era pandemia, entonces no podíamos traer nada. Y ese fue el gran salto porque nos permitió llegar a estas primeras 50.000 mujeres, porque, bueno, trabajamos con grandes empresas como Ripley, Salco Brand, y al siguiente año con Cencosud. ¿Toda esa primera etapa era como corporativo, lo que tú Sí, decías? corporativo. Ellos para sus mujeres. Y, claro, pero principalmente el dispositivo. Ya después empezó a pasar que la misma empresa decían, ya, pero quiero educarlas. Entonces nosotros creamos una primera, ahí ya tenía equipo, creamos una primera formación del cáncer de mama, que nos dimos cuenta que así como Palpa traduce de manera muy simple cómo aprender a sentir una anomalía, necesitamos con la misma simpleza educar sobre el tema. No basta muchas veces llevar a un doctor experto en cáncer de mama, que tiene mucho que aportar, pero a veces el lenguaje que usa hay demasiada asimetría, claro, entre el oyente y la persona que expone. Entonces, lo que hicimos fue diseñar una primera charla con médicos, pero nosotros muy somos... doméstica. Claro, y nosotros somos quien la decimos. O sea, me paro yo al frente y les explico sobre el cáncer de mama de tú a tú con palabras que cualquiera puede entender, porque nos pasaba muchas veces que íbamos, no sé, a plantas productivas, al campo, a lugares donde había mujeres que en su vida habían ido al doctor. Entonces, llegar a ellas teníamos que hacerlo de una manera muy amigable, cercana, sin asustar. Y así creamos nuestra primera formación, que fue un éxito, y a raíz de eso la misma empresa nos decían, oye, pero ¿por qué no hacemos esto mismo de, el cáncer de piel? La menopausia, y hoy día tenemos el ciclo menstrual, menopausia, cáncer de piel, próximamente VPH. Entonces, ha sido un camino que Palpa ha ido mutando más a la educación, en experiencias memorables dentro de la empresa. Porque dentro de la empresa pues, nos permite llegar a muchas mujeres en un solo lugar. Bueno, obviamente de la mano también hemos trabajado con el sector público y cada vez estamos tratando de hacerlo como algo más importante. No es fácil, pero igual hemos logrado cosas con distintos municipios. Qué interesante. Bueno, estamos hablando con Josefina, te deben decir Josefina muchas veces, ¿o no? Sí, pero a lo mismo. Con Josefa Cortés, fundadora y CEO de Palpa, aprovechando que está estos meses acá en Chile, del interesante que ha sido el crecimiento de Palpa y bueno, esta exploración que hacen más allá en que el dispositivo en sí mismo, sino de la salud femenina, metiéndose en distintos temas. Y se me abren mil preguntas, pero tenemos que irnos a la primera pausa. Así que no se despeguen de Agricultura TV, ya volvemos para seguir conversando con Josefa Cortés.
estamos de vuelta este sábado, tarde de sábado, acompañándolos como todas las semanas acá en Mujer 360. Y siempre le hemos dicho que queremos que Mujer 360 sea una comunidad donde hablemos, y bien lo decía Josefa, en un lenguaje muy claro, muy doméstico, como que estuviéramos en la cocina de la casa cada una de ustedes, de los temas que nos preocupan, no solamente a nosotros, sino que también a nuestra familia. Y hoy día estamos hablando de salud. Uno dice, bueno, vamos a hablar de Palpa, este emprendimiento que tú diseñas para tu título el 2020, pero que ya entrando el 2026 está internacionalizado en distintos mercados, y como tú bien nos estabas contando antes de la pausa, Palpa ya no se trata solamente del dispositivo, sino que más bien de hablar y de acercar espacios de educación respecto de la salud femenina, cáncer, menopausia. Me hablabas también de que están preparando otros ciclos de formación. ¿Cómo ha sido ese salto? ¿Qué ha significado para ti, para Palpa? Palpa parte del 2020, como yo decía, y tú también lo explicabas, contigo, una estudiante de diseño que se tiene que titular. ¿Y hoy día cuántos son? Hoy día somos 7 mujeres ¿Ya? trabajando en la empresa. También hay socios por atrás, o sea, más que nada que nos han acompañado como inversionistas desde el principio. Pero, a ver, ¿qué podría decir también de todo lo que ha crecido? Lo que antes no lo comentamos, pero todos estos casos que han aparecido gracias a que con Palpa se detectaron algo, ha sido bien impactante porque el foco de Palpa es crear hábitos, es poner el tema sobre la mesa, es romper tabúes. No necesariamente nos enfocamos en que alguien detecte su cáncer de mama, sobre todo que estamos enfocándonos en una población de menor riesgo, que son las mujeres más jóvenes. Entonces, es como un efecto secundario que llega a través de Palpa, algo indirecto que es lo que a la vez te motiva a seguir, a cuando te llega un testimonio nuevo decir, ya, esto en realidad tiene un impacto, porque obviamente a veces uno puede caer en este síndrome del impostor, cuántas veces, o sea, yo creo que todo el mundo pasa por eso, pero ha sido un camino en que uno se va dando cuenta de ese impacto que va teniendo y lo importante que es de... Yo miro para atrás y creo que hoy día el tema del autoexamen de mama, del cáncer de mama en Chile, ya se ve de manera distinta que hace 5 años, en mujeres jóvenes sobre todo. ¿En qué lo notas? En las mujeres más jóvenes te diría que ya es mucho menos tabú. Antes no era tema. No era tema, era solamente la campaña de octubre, como el mes rosado, pero creo que hoy día se trata de incorporar este tema en actividades de todo el año. No sé, yo siento que hemos marcado un punto también en cómo hablar de esto de una manera más amigable, cercana, positiva también, no necesariamente con ese lenguaje del terror que muchas veces aleja a la gente de la detección. Es que además cuando te dan un diagnóstico de cáncer o tú escuchas la palabra cáncer, aun cuando uno sabe que al 2025 la tecnología ha avanzado, los tratamientos obviamente también, uno siente mucho temor porque quizás asocia inmediatamente la palabra muerte. Total. Y de hecho, si es que hay una detección temprana del cáncer de mama, bueno, de todos los cánceres, pero que este es uno, como tú bien dices, a través del autoexamen, de la rigurosidad de la mamografía anual, y bueno, y si tienes historial con una periodicidad más acotada, tú puedes detectarlo tempranamente y hay un 90% de probabilidad de éxito, entendiendo que el tratamiento salga bien y, como se dice médicamente, de sobrevivir a este como desenlace. Pero me gusta y te quiero llevar quizás para el lado del emprendimiento. Porque uno cree que uno vende un producto, y ya lo habíamos hablado. Entonces uno podría decir, la Josefa se dedica a vender la jabonera, el dispositivo, las 7 mujeres que trabajan contigo, los socios, claro. Pero tú dices, no, nosotros hemos puesto nuestro esfuerzo en educar, en poner este tema de conversación en la mesa. Ya estamos abriendo un quinto, no sé si ciclo o área de formación. Vimos una posibilidad al momento de entregar el dispositivo de educar. Entonces, al final, uno parte con una idea. Tu proyecto de título era un dispositivo, pero terminas en otro lado. No, en algo completamente distinto. De hecho, hoy día hacemos muchas campañas de la mano de grandes marcas para educar sobre distintos temas que no son el cáncer de mama. Por ejemplo, estuvimos en el verano educando en los centros comerciales sobre el cáncer de piel. Cáncer de piel. De una manera muy cercana, amigable, como que Palpa ya se está posicionando más como a acompañar con la educación estos temas de salud.
Y el primer enganche siempre va a ser el producto, porque es algo muy novedoso que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y no solamente acá, sino que lo mismo nos pasó en España, en Suiza, ahora en Estados Unidos, que cuando uno les explica el producto dicen, ay, en verdad, ¿cómo no se me había ocurrido antes? O algo tan simple, de bajo costo, que puede salvar vidas potencialmente. Entonces, bueno, ese es el enganche, creo que siempre va a ser el corazón de Palpa, pero hoy día la verdad es que como emprendimiento también nos pasaba, y esto hablando más como emprendedora, que uno tiene que buscar la manera de pagar todo el año también. Porque ¿qué nos pasaba? Que octubre era el mes del cáncer de mama. Entonces todo el presupuesto para comprar el dispositivo para las campañas estaba focalizado en 1 o 2 meses. Claro. A fin de año, pero uno vivía todo el año nerviosa de qué iba a pasar. Entonces, salir de esta estacionalidad era un desafío. Y ahí nos dimos cuenta, bueno, marzo es el mes de la mujer, podemos potenciarlo por ahí. Pero también otros temas, porque, y ahí yéndonos más a la parte, no sé si científica, pero hoy día hay una oportunidad muy grande en la salud de la mujer. De hecho, Femtech es como un área de tecnología que está explotando en el mundo, que es tecnología para la salud de la mujer. Sí. Te abre una puerta a hablar de distintos temas de la salud de la mujer de la misma manera que Palpa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que una mujer que está educada sobre estos temas, que previene ciertos problemas que pueden tener, es una mujer mucho más productiva, tiene mucho menos ausencia laboral. Bueno, hay todo un estudio que hizo, de hecho, McKinsey el año pasado, que es bien impactante de la cantidad de recursos que se están dejando por no hablar de la salud de la mujer. Porque la mujer, ¿qué pasa? Que su época más productiva de la vida es cuando está pasando también por la maternidad, por un cáncer de mama, por una menopausia. Son entre los 30 a los 60 años, que es cuando vive todos estos temas. La juguera hormonal todo. A tope. Entonces, si uno es capaz de tener herramientas para sobrellevar esto de mejor manera, para tener una mejor calidad de vida, con educación, con tratamientos, con lo que sea, va a ser también una mujer mucho más productiva. Y eso es un aporte mundial, porque la mitad de la población son mujeres. Claro. Entonces, ahí me fui más por las ramas, pero hay una oportunidad muy grande para seguir trabajando los temas de salud de la mujer, porque es algo que no se tomó en cuenta durante muchos años en el mundo, que hoy día ya pasó a ser más tendencia. Y hay hartos análisis también cualitativos que nacen de esta estadística que tú nos estás mencionando, que al final una de las razones por las cuales quizás se habla poco es porque también las mujeres en general se postergan. Claro. O sea, sobre todo las mujeres que están criando, que son jefas de hogar o que son cuidadoras de otro familiar. Postergan su bienestar, postergan su salud, postergan sus idas al doctor, los exámenes, todas las revisiones. Y también tú te dices, bueno, tenemos el desafío de entrar más fuertemente al sector público. Las políticas públicas también tienen súper estudiado que orientarse quizás a la mujer hace una especie como de efecto cascada, dominó, chorrea, claro, a la familia, al barrio, como a ese ecosistema más inmediato. O sea, las mujeres que estamos educando hoy día a los 25 o incluso en el colegio, que hemos ido a varios colegios, son mujeres que el día de mañana probablemente tengan una familia y ellas van a educar a sus hijas sobre esto, porque van a tener otra cultura. Entonces, el impacto que se tiene en estas mujeres cuando son más jóvenes, cuando pueden adoptar hábitos, va a repercutir no solamente en ellas a lo largo de su vida, sino que también en su familia. Como que inyectarle recursos, estoy hablando de energía, investigación, tiempo, dispositivos, a los temas de salud femenina, es como una cuenta de ahorro, claro, para la sociedad. Así al menos lo pienso y lo he visto a través de distintos programas. ¿Cómo fue ya más en lo personal, Josefa? Hoy día tú tienes 29 años, estás esperando a tu primer hijo, vives fuera de Chile en un proyecto familiar en Estados Unidos, pero uno dice, tiene 29 años, quería decir una palabra que no la puedo decir en la tele acá, tiene 29 años y ha alcanzado esta madurez profesional, este emprendimiento exitoso. ¿Cómo lo ves tú desde lo personal también? Bueno, yo creo que ha sido un proceso de mucho alto y bajo también. Yo creo que uno siempre ve la parte más exitosa o
no sé, Palpa aparece mucho en la prensa porque es un tema muy interesante, mujer, tiene como varios puntos que es bien atractivo. Sí. Pero la verdad es que muchas veces se deja de lado la parte más difícil de emprender, de tener a cargo, en este caso, a 7 mujeres que cada una tiene su historia, con un tema que tampoco es como, no es algo 100% comercial, rentable. Entonces uno tiene que lograr un equilibrio entre cómo podemos hacer crecer una empresa para que llegue a cada vez a más mujeres, pero de una manera responsable. Bueno, ha sido, yo creo que esta madurez que decías y tú, de que me lo ha dado el camino, también, obviamente nos hemos equivocado, pero ha sido un camino súper orgánico, ¿no? Ha sido algo hiper explosivo, y, y yo creo que han habido muchas situaciones que yo digo, ya, me agoté, pero también te vienen esos testimonios o casos de éxito, o de repente te toca ir a terreno y decir, esto es increíble, me encanta lo que hago. Entonces, en ese sentido, siento que me queda mucho rato en Palpa. De nuevo, siento que ha pasado mucho más rápido de lo que es. Igual yo, 129, chuta, ya me empecé a mis 24, ya llevo mucho tiempo en esto. En Palpa, sí. Pero me veo personalmente involucrada en este tema más allá de Palpa. O sea, el día de mañana me encantaría seguir haciendo cosas con la salud de la mujer. Creo que hay tanto por hacer, incluso en la salud pública. Me ha tocado ir tanto a terreno también que dan ganas de hacer tanto más. Encontraste como un propósito. Claro. Y también es algo muy personal, porque yo soy mujer. Claro. Nadie nunca me enseñó quizás de estos temas. Yo voy a pasar por la menopausia, me encantaría estar lo más preparada posible. Ahora voy a ser mamá, o sea, la cantidad de temas que aparecen hormonalmente por esto. Entonces, no sé, ha sido un proceso increíble, me ha encantado. Y aquí con esto quiero terminar la idea, pero ¿qué es el éxito para mí en esto? Porque hasta qué punto... O sea, Palpa ya fue un éxito, ya cumplió un propósito. Me acuerdo que mi papá me decía, mira, si una persona se salva con esto, listo, date por paga. Bueno, ya llevamos más de 20 casos. O sea, en realidad que ya fue exitoso. Pero igual la definición de éxito creo que es algo muy personal que uno tiene que tener muy digerido para enfrentarse al día a día. Porque claro, en algún minuto quizás Palpa, no sé, quién sabe qué pueda pasar, uno nunca sabe. Puede venir otra pandemia y muera. Pero saber reconocer que ya fue un éxito y que el fracaso no necesariamente se da porque a uno le vaya mal un tiempo, o no sé si me estoy explicando, pero me pasa que el éxito a veces uno lo define de una manera, pero en realidad uno se tiene que dar cuenta qué es lo que quiere lograr con esto. Y ya si uno lo alcanza, ya es el éxito. O sea, ya hemos alcanzado el éxito en muchos puntos. Y además, claro, quizás la mirada más profunda en el proceso. Claro. El aprendizaje que ha significado para ti, para las 7 mujeres que te acompañan, el aprendizaje que ha significado también para los socios, o sea, estoy pensando en el emprendimiento. Pero yo te escucho y te lo mencioné, yo te veo como con un propósito. Palpa hoy día es una herramienta, pero que ha abierto en ti una inquietud que quizás no existía el 2020 o el 2019 cuando empezaste a preparar tu título. Tú hablabas de esta montaña rusa que cada vez que uno entrevista a un emprendedor, todos te la comentan, altos, bajos, momentos en que querés tirar la toalla. ¿Recuerdas alguno así en que dijiste, sabes qué? No más, esto ya llegamos hasta acá, busquemos otra vida? Yo creo que esos minutos más frustrantes son, porque yo vengo del mundo del diseño, entonces yo ahora lidero esta empresa, ya en realidad hace varios años soy más comercial que diseñadora. Claro. Pero sí me tocó enfrentarme a temas que yo no tenía idea. O sea, bueno, desde un levantamiento de capital, pero eso tuve mucha ayuda muy buena de gente muy capacitada, pero temas legales. Empezar a enfrentarse a temas legales como abrir sociedades afuera, patentar, negociar con la universidad para el tema de la patente. Son temas que se alejan tanto de mi expertise que sí era como, ya, hasta aquí nomás llegué. O sea, era como más árido. Se me va, se me va de las manos esto. Te diría que esos han sido los minutos más frustrantes, cuando no tengo las herramientas a nivel como conocimiento para poder enfrentarme bien preparada. Pero la verdad es que la experiencia te va enseñando y creo que eso es lo más importante. O sea, que así se ha logrado superar esos minutos más malos.
¿Qué más? Yo creo que es la incertidumbre también. Yo soy súper cuadrada, organizada, me gusta saber todo lo que va a pasar, todo bajo control. Eh, de Bueno, cuando uno es mamá, eso No, deja de ser. O sea, total. O sea, los qué hijos te bueno que enseñan tuve esto eso. antes, porque he aprendido a soltar también eso. O sea, me he dado cuenta que la incertidumbre es parte del proceso. Ya llevo 5 años, ya no me duele la guata cuando no sé qué va a pasar en 4 meses más. Entonces, es algo que el emprender te va enseñando de muy buena manera. Es una muy Porque buena escuela. sí, es una muy buena escuela. De hecho, esto nada que ver, pero yo comparaba en el blog de Palpa, tenemos como que escribimos Sí. artículos, ya, yo escribí uno cómo relacionaba el miedo a fracasar, a qué va a pasar con Palpa, con el miedo a volar, porque yo también tengo tanto el control, me gusta el control, que volar me aterraba, ¿ya? Y te fuiste a vivir a kilómetros de acá. Sí, no, pero la cosa es que hice todo un curso, bueno, y ahí empezaba a comparar cómo uno tiene que aprender a soltar ese miedo a fracasar, como también el miedo a volar, porque no está bajo tu control muchas cosas, entonces hay cosas que de verdad uno tiene que dejar pasar, y nada, ha sido un proceso de crecimiento personal y de desarrollo profesional, tanto como en Palpa como en mí misma. He aprendido a soltar mucho. Qué maravilloso. Y además uno podría decir, bueno, a los 29 años, entonces, ¿qué sigue? Y en ese sentido, escucharte es como decir, bueno, viene un proceso quizás de seguir explorando hacia dónde va esto de querer seguir muy metida y aportando los temas de salud femenina. Hablábamos de que ustedes ya están en España, han hecho alianzas importantes en Suiza, han tenido ventas también y distribución en otros países. Estás también viendo cómo entrar en Estados Unidos. Y esto lo quiero vincular con la pasión y cómo te brilla la cara cuando hablas del terreno, de la posibilidad de estar tal vez haciendo estas formaciones y conocer los casos y ver esa realidad. ¿Cómo se hace eso en otros países? ¿Cómo transformaste quizás? Porque ahí hay temas culturales, Sí, temas total. también de los sistemas de salud públicos, privadas. ¿Y cómo vives el terreno desde Estados Unidos? Bueno, es algo que ha sido mucho más lento también, porque acá Palpa ya está posicionado, es más fácil entrar, pero cuando uno llega a otro país, uno no es nadie. Entonces, empezar a abrir esas puertas ya es un primer terreno que es más difícil. O sea, ir a tocar puertas, tener las reuniones. Pero te diría que más que la formación del cáncer de mama afuera, es más la historia de Palpa. Con eso empezamos como a Abrir puertas. a abrir puertas, interés también, a generar este interés. Y ya como segundo paso vendrá la parte educativa, pero la primera es el producto. O ¿Y en sea, eso están hoy día? ¿Todavía están en el producto, por sí. ejemplo, en España? En España el producto más las formaciones, ¿no? En España ya estamos... Lo que pasa es que el idioma es súper parecido, Sí, la cultura igual habilita. también. Hemos ganado distintos premios que nos dan visibilidad. Entonces, en España es más la formación con el producto. Pero no tanto como las campañas que estamos haciendo acá con otras temáticas. Allá sigue siendo más el cáncer de mama con la formación. Y en Estados Unidos te diría que es más el producto en sí, o sea, la innovación de esto. Y ahí veremos cómo va mutando a quizás una formación en Estados Unidos o una alianza con una aseguradora bien grande, podría ser, con una farmacéutica, con distintas industrias que están interesados en poder esparcir este mensaje de autocuidado. ¿Y cómo te preparaste para liderar esos procesos? Ese proceso de ir a otro, de tocar puertas en otro país, de mostrar el producto, de venderlo, de que enganchen, de que quieran hacer estas alianzas con ustedes. Bueno, yo creo que el proceso en Chile fue la mejor escuela para saber qué funciona, qué no. Fue un muy buen mercado para testear. Y en España, de hecho, nuestra idea era lanzarlo directo al consumidor. Dijimos ya, ¿qué va si allá probamos algo distinto? Y lo lanzamos por la página web con grandes rostros. De hecho, ahí fue cuando trabajamos con las Pombo, que tuvo mucha repercusión. Pero ¿qué pasó? Cuando lo lanzamos pensando que esto iba a enganchar más por la página web, llegaron muchas empresas. Entonces se revalidó un poco El modelo de acá. el modelo acá. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta por nosotras mismas que el modelo que habíamos elegido era algo que también podía funcionar en España. Y en Estados Unidos ha sido distinto, pero porque también, de nuevo, es todo más lento. Yo llevo muy poco tiempo allá enfocada en abrir Palpa allá, porque los primeros años yo seguía liderando más que nada España y Chile. Recién ahora ya estoy trabajando allá. Entonces, ahí tocar puertas es mucha iniciativa,
mucha disciplina, sobre todo porque ya estoy sola, entonces levantarme con estos objetivos. Y bueno, alguna puerta se irá a abrir y así a poco se han ido abriendo un par de contactos. También la misma empresa, lo bueno es que en España son marcas que tienen son también, marcas que también están en Estados están Unidos. presentes, A diferencia claro. de muchas que hemos trabajado en Chile, que en Estados Unidos no se conocen. Entonces, ese puente de España nos ha ayudado a abrir un poco los contactos en Estados Unidos. Tú que has tenido la posibilidad de recorrer, de hacer estas formaciones, de estar en terreno, ¿qué nos falta como sociedad a las mujeres? Y esto no es un tema solamente de mujeres, porque todos tienen una mamá, una hermana, una amiga, una prima, una pareja. O sea, los hombres también viven rodeados Total. de mujeres súper significativas e importantes para ellos. Entonces, es de sociedad. ¿Qué nos falta como sociedad para que el tema de la salud femenina, el autoexamen, el cuidado, la prevención en ese sentido del cuidado, esté de verdad como top of mind, lo tengamos siempre muy presente? Bueno, yo creo que es una tendencia en el mundo que se va a tratar de enfocar la salud más en la prevención, como atacar el problema antes de que se manifieste. Y eso empieza con la educación. Entonces creo que hoy día que, no sé, en el Plan Nacional del Cáncer, un porcentaje cada vez más alto esté destinado a esta primera parte, que es la educación, nos dice algo. Pero nos falta un cambio cultural. O sea, que hayan temas que... me acuerdo las primeras veces que empezamos haciendo charlas, habían empresas que eran súper, súper conservadoras, por decirlo así, que nos decían, ya, vayan a hablar de este tema, pero van a ir solo mujeres en esta sala, no puede entrar ningún hombre, como súper... no sé cómo decirlo. Restringido. Claro, pero hoy día ya es un tema que a esta charla van hombres y mujeres. Nos han tocado charlas de menopausia que van hombres también. Oye, pero es que es súper importante. Es muy importante porque estos hombres, por lo general, viven con una mujer que está atravesando la menopausia. Y poder entenderla ya ayuda muchísimo a que esta menopausia sea mejor transitada. Entonces, creo que el cambio cultural es lo más importante, involucrando a hombres y mujeres. O sea, los hombres sufren con muchos de estos temas. El cáncer de mama afecta a la mujer, pero quien vive con esa mujer la mayoría de las veces es un hombre. Entonces, romper ese como que no es algo de mujeres, claro, es un paso bien importante que se está dando, que se empieza a hablar de que somos más jóvenes. Yo creo que es un gran tema. O sea, a los 40 años uno ya tiene un poco sus hábitos formados. O sea, súper Entonces, empezar a meter modificar, cosas claro, a la rutina no es tan fácil. Que esto esté en los colegios. Yo soy gran partícipe de que ojalá esto se enseñe en tercero o cuarto medio, o cuando la mujer ya tiene una mama desarrollada, en el caso del autoexamen, porque eso va a repercutir a lo largo de la vida, no cuando me lo enseñan a los 50. Entonces, insistir en que los colegios es la escuela para poder enseñar estos temas. Y ¿qué más? Bueno, dejar de hacer estos temas un tema tabú, que sea vergonzoso. De hecho, ahora me apareció en la radio una campaña que están dando del cáncer de próstata, como sí. Hablemos del cáncer de próstata, porque, o sea, no nos tiene que dar vergüenza. Listo. Eso ya la gente que lo escucha decir, sí, en se realidad. engancha, sí. Se engancha. Como, ¿por qué por ser de salud? No sexualizar los temas de salud de la mujer. Que claro, yo creo que eso pasó tanto históricamente que los convirtió en algo tabú y eso perjudica directamente a la salud de la mujer. ¿Hay miedo todavía? Yo creo que sí, porque el cáncer da miedo a quien le pase. O sea, la palabra cáncer es terrible y hay cada vez más cáncer. Yo creo que va a ser como la gran pandemia, ya está siendo, diría yo. Pero yo creo que el miedo ya no está paralizando tanto como antes. O sea, antes había mucha mujer que no se hacía la mamografía por miedo al resultado. Por miedo al resultado. Y sigue pasando, obviamente. Pero ya se está tomando un poco más de acción. Como ya, ay, me toqué algo. No lo voy a ir a revisar, no quiero ni saber qué es. Hoy día ya es como, ya, ¿sabes qué? Voy a ir a verlo porque necesito saber. Entonces, existe ese mismo miedo, pero no me paraliza, sino que tomo acción. Y también yo creo que se está dando como un fenómeno de comunidad, no sé, me pasa a mí que en un chat de amigas, una de ellas nos está diciendo, ya, a ver, se hicieron los controles preventivos, están ok con todos los controles anuales, y de distintos temas, no solamente del cáncer de mama o del PAP, pero también yo creo que hay como una lógica de comunidad
de, bueno, nos vamos a cuidar y nos vamos a preocupar entre todas. Sí, o sea, yo he visto en mis propias amigas el cambio de mentalidad sobre el PAP también, sobre el cáncer de mama o autoexamen. Si me palpo algo, me voy a ir a hacer al tiro una ecografía. Creo que también las redes sociales han ayudado a masificar mucho los mensajes a mujeres más jóvenes, entonces lo ven como algo más natural. Pero sí, yo creo que eso va a pasar, o sea, que las mujeres lo hablen con esta naturalidad va a provocar que otras mujeres lo hablen con la misma naturalidad. Se va rompiendo eso. Tú hablabas de la menopausia y hemos tratado en este tema y en este programa y en programas anteriores acá también en Radio Agricultura sobre la perimenopausia, todo el ciclo. Y claro, no, a mi generación, 40 y un poquito más, no es un tema del que se nos hablara, no es un tema del que se nos contara, de que nos dijeran que esto podía partir de cierta forma u otra, y al final uno llena el vacío de información quizás de mala forma. Claro. Pero buscas también respuestas a todas estas preguntas. Y ustedes están haciendo eso a través de las formaciones y de la educación. Lo mejor es poder llegar lo más preparada posible a esa etapa. Hoy día hay muchas formas de mitigar efectos secundarios en todo lo que es el climaterio, que es el proceso. La menopausia es tu última menstruación, pero Claro. el climaterio son todos los años Anteriores a antes eso. y después también, que tu cuerpo se demora en regular ese cambio hormonal, que básicamente tus hormonas caen a cero. Entonces, estar preparada, entender qué te puede pasar, solamente entender lo que estás viviendo ya ayuda A llevarlo mejor. a llevarlo mejor, sobre todo mentalmente, porque pasa mucho que hay bajas de bueno, las distintas Las hormonas a cero significa que muchas cosas se van a cero. Claro, y hay una depresión, o no depresión, pero hay un estado anímico que cae también y que si uno no se da cuenta, no lo trata, puede también repercutir en una Y depresión. prolongarse, claro. Entonces, así de importante es estar, por último, Informada, entender preparada, qué sí. está viviendo tu cuerpo. Estamos hablando con Josefa Cortés, fundadora y CEO de Palpa, acá en Mujer 360. Nos vamos a la última pausa y volvemos también con el último bloque de este día sábado. Ya estamos de vuelta este día sábado, tarde de sábado, Mujer 360, hablando con Josefa Cortés, como les contaba, fundadora y CEO de Palpa. Una tremenda mujer que no solamente nos ha hablado de esta innovación que es Palpa, del proceso también de educar, de formar, de hablar sobre la salud femenina y distintos temas, sino que también de tu mirada como emprendedora. ¿Qué viene para Palpa en los próximos años? Tú me has dicho muchas veces en esta conversación que ha pasado todo tan rápido, pero que también llevas harto tiempo en Sí. esto. ¿Qué viene? A ver, yo creo que en Chile lo que estamos haciendo es tratar de abarcar nuevos temas de la salud de la mujer con distintas experiencias, formaciones, regalos con sentido, entre eso el dispositivo, pero hay varios otros. En España seguir potenciando todo el tema de las formaciones también, pero también más específico en el cáncer de mama. Y en Estados Unidos lo que estamos tratando de lograr también es algo que nos permita llevar Palpa a muchos otros lugares. Estamos tratando de hacer estudios, cómo esto cambia el comportamiento de una mujer que lo recibe cuando es más joven. Se han abierto varias puertas ahí con doctores, que creo que eso va a ayudar a que quizá el día de mañana incluso en Chile podamos hacer algo a nivel público. Porque, bueno, para cualquier política pública necesitamos poder demostrar todo ese impacto. Entonces, Claro, todo ese impacto. te diría que son varios puntos muy distintos, pero que todo va un poco en paralelo. Así que por ahí diría que va. Para quienes nos están escuchando y viendo también a través de la transmisión de Agricultura TV y Radio Agricultura, ¿cómo conocen más de Palpa? Por ejemplo, podría ser un buen regalo para fin de año, un buen regalo de cumpleaños, un buen regalo porque sí. ¿Dónde encuentran? O de las empresas querer llamarte, tener estos espacios de formación, los colegios quizás se pueden motivar para partir en marzo con buenas charlas también. Bueno, en palpa.cl está toda la información de las formaciones que hacemos, del dispositivo, puedo comprarlo, de hecho, por ahí, para regalo. Si bien la página está creada más como para empresas, tiene una sección de tienda y que pueden comprar el dispositivo. Directamente. Y eso, muchos hombres lo compran, de hecho, como regalo para fin de año, para su señora, hijas. Así que
la verdad es que una invitación para todos. Es un súper regalo. Finalmente, Josefa, pensando en todas las mujeres y hombres que nos están escuchando, ¿qué mensaje le darías a quienes tal vez pueden sentir ese miedo, quizás vergüenza, o que de alguna forma no están muy familiarizadas con el autoexamen y con la importancia de detectar tempranamente cualquier anomalía? A ver, ¿qué diría yo? Que el autoexamen, más que una herramienta médica como para detectar algo, es conocer el cuerpo, es saber reconocer cuando hay algún cambio. Creo que el primer paso es que uno se conozca a sí mismo y estar atenta a que si aparece algo distinto, tengo que ir a revisarlo para entender qué es. Lo más probable es que no sea nada, es que sea benigno. Entonces, tratar de quitar ese miedo, porque a la gente le aterra la palabra biopsia, por ejemplo. Creen que biopsia es sinónimo de cáncer, pero la verdad es que la mayoría de las biopsias descartan un cáncer. Entonces, tratar de relacionar a que tomar acción no significa un mal diagnóstico, sino Claro, que todo lo contrario. de un mal resultado. Lo mejor que puede hacer el detectar es, ojalá detectarlo lo antes posible. El cáncer de mama tiene la suerte, que es uno de los cánceres que yo puedo tener algún síntoma y detectarlo muy a tiempo todavía. Hay otros tipos de cáncer que son más silenciosos. Que no tienen una sintomatología Claro, y cuando ya hay notoria. un síntoma es porque está más avanzado. Entonces, el cáncer de mama, si ya puedo hacer algo al respecto, o el cáncer de piel, por ejemplo, sobre todo ahora que viene el verano, si yo puedo estar informada y prevenir, ese sí que se puede prevenir, porque es por exposición al sol. Claro. Tomar acción, porque eso va a ser lo que Ser agentes Sí. de ese cambio. Josefa, te quiero agradecer tu tiempo, este paso también por Chile que nos da la posibilidad de poder conocerte y conversar contigo. Y la verdad es que nada, me encantó la conversación y yo ya te conocía y siempre admiré mucho el trabajo que habían hecho con Palpa, pero hoy día que hemos tenido la posibilidad de conocerte más, de verdad admiro a esa mujer de 29 años que no solamente está formando su vida y su carrera, sino que a través de tus herramientas, tus conocimientos, tu inquietud, estás cambiando vidas de muchas personas. Y eso sin duda es un motivo de orgullo para todos Gracias. nosotros. Gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien con la Gracias. llegada de tu hijo y bueno, con tu vida y con todos los proyectos para Palpa. No, gracias Dani por la invitación y me encanta tener estos espacios un poco más extensos, porque a veces, claro, las entrevistas duran 3 minutos, 4 minutos y se enfoca demasiado en el producto, pero en realidad es mucho más lo que estamos haciendo. Te queríamos conocer a ti. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en otro programa, episodio, capítulo. Siempre le invento mil formas de Mujer 360. Nos vemos el próximo sábado acá en Agricultura TV.